Bien, vamos a empezar la última mesa redonda de la tarde. Estamos llegando al final, sé que estamos todos cansados, pero es un tema de especial interés, es un tema innovador y un tema que tiene relación también con la jornada y creemos que va a ser de gran interés para todos. Me acompañan en la mesa dos ponentes especialistas en este ámbito, dos ponentes de gran experiencia y conocimiento. A la izquierda, a mi izquierda, tengo a Francisco Javier Alcalá García, que es investigador distinguido en la Estación Experimental de Zona Árida del Centro Superior de Investigaciones Científicas, de aquí de Almería. Y a mi derecha tengo a Javier Toribio Jiménez, que es consejero del prestigioso despacho de abogados Garrigues. Van a hablar de un tema, la geotermia, desde diferentes puntos de vista técnicos, también jurídicos, y yo creo que cuanto antes tengan la palabra mejor, así no le quitamos tiempo. Muchas gracias, cuando quiera, Francisco Javier. Hola, buenas tardes. Pues lo primero es agradecer a las instituciones organizadoras, a las personas que han organizado el evento, comenzando por Esteban Aribain, el profesor Mellado, que también ha colaborado bastante y quiero hacer extensible, por tanto, al resto de los organizadores. Antes de comenzar la exposición, que voy a hacer ahí un pequeño PowerPoint para presentarles cuestiones muy técnicas, les comentaré que desde hace aproximadamente unos 15 años se están investigando los recursos geotérmicos en la provincia de Almería. Se están haciendo pues poco a poco, con fondos europeos, etcétera, y con inversión a veces privada, pero muy poca, sobre todo el 90 y tanto % es pública. Y esto se va haciendo poco a poco, la sociedad apenas tiene un conocimiento de que se está haciendo esto. Y claro, en un foro como este creo que era el momento pues de presentarlo, ¿no? ¿Por qué se hace la investigación geotérmica? Bueno, esto se hace porque las líneas de investigación que yo lidero tratan una de las principales son los modelos hidroeconómicos. Los modelos hidroeconómicos es juntar modelos hidrológicos y modelos económicos, pero en desigual proporción, porque los modelos hidrológicos son mucho más complejos en cuanto a las variables, los parámetros y demás que hacen falta. Los económicos, además, son más fáciles de obtener esos datos, aunque es verdad que las previsiones de las ecuaciones suelen ser más inciertas. Bueno, la hidroeconomía es una de las líneas que digo. La principal a la que me dedico yo es el agua subterránea y el cambio global, con lo cual, pues, con esas dos cosas, pues Almería era el sitio ideal para venir a investigar. Todo depende del agua subterránea aquí, todo. Y básicamente, dentro de estas líneas, que incluyen también la generación de fuentes no convencionales de agua, desalinización, reutilización, etcétera. Bueno, no voy a entrar en los detalles que anteriormente se han comentado. Se han estudiado desde múltiples perspectivas y desde hace años la sostenibilidad del modelo económico de la provincia de Almería. El modelo económico de la provincia de Almería, que también podía ser extensible al modelo económico o parte del modelo económico de la región de Murcia, de algunas partes de otras provincias de España, etcétera, ¿no? Es un modelo que sin el aporte externo de agua colapsa. Es un modelo que sin un aporte extra de energía colapsa. Es un modelo que sin una determinada fuente de aporte de capital humano determinado, pues también colapsa. Es decir, hay diferentes puntos de colapso y los modelos que hemos publicado en las revistas científicas se pueden imaginar, pues eso es lo que indican. Claro, yo en los temas sociales pues me pierdo un poco por mi formación, pero hay uno de ellos que siempre me ha parecido muy importante y por eso inicié la línea de investigación en geotermia hace ya 6 o 7 años.
reaprovechando toda la investigación que los distintos institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han hecho aquí en la provincia de Almería, que es el mundo de la geotermia, como un vector energético que es el único constante. Todos los demás fluctúan con el tiempo y todos los demás necesitan apoyo energético externo. Dicho esto, el objetivo entonces que les voy a presentar es el tema de la geotermia, pero dentro de un contexto como el que les he dicho, de ver cuáles son los puntos de colapso de los modelos socioeconómicos dependientes del agua subterránea. Bueno. ¿Sí? Sí. A ver, el agua subterránea el recurso geotérmico, como dicen aquí, bueno, pues es el debido al gradiente geotérmico terrestre, y para poder aprovecharlo, pues nos hacen falta ciertas estructuras geológicas de disipación de esa energía interior de la Tierra. Aquí vemos cómo varía el gradiente de temperatura desde el interior de la Tierra hasta la superficie. No voy a entrar en los detalles. A veces se considera el recurso geotérmico como un recurso hidrotermal. De hecho, así se hace en la legislación y, bajo mi punto de vista, de manera errónea, porque un acuífero es lo que tienen ustedes ahí, que se define en los manuales de hidrología como aparece ahí escrito. Y es solo una de las formas de disipación de la energía, quizás la menos eficaz. Estos son los indicios geotérmicos que la Junta de Andalucía tiene definidos en Andalucía Oriental. Verán que están catalogados por temperatura superior a 40 grados, entre 30 y 40 y menos de 30 grados. Por colores, vemos que la provincia de Almería pues pinta mucho, tiene muchos colores. Hay que reconocer que estos son valores obtenidos con técnicas geoeléctricas, pero desde aerotransportadas, es decir, desde helicópteros o dispositivos de este estilo, con lo cual lo que hacen es una integración del valor medio que esa nave es capaz de medir en la superficie. Eso no quiere decir que sean estos los valores, sino que integra valores geotérmicos con valores que no tienen una temperatura especialmente alta. Por lo tanto, son siempre superiores a estos. Vemos que hay una estructura y unas líneas punteadas que corresponden las de color violeta a las masas de agua subterránea y las negras a fallas, a estructuras tectónicas. Y vemos un asunto que me parece muy importante, que es el de la delimitación de la demarcación hidrográfica. Es decir, desde la autoridad, desde la propia Junta de Andalucía, ya se asume en su normativa o en su manera de intentar gestionar este recurso, que la geotermia está asociada a la gestión del agua. Y habría que ver si eso es así o no. Cuando comparamos el mapa de indicios geotérmicos con la situación del agua y con la situación de la demanda de energía, es decir, estos serían, por ejemplo, las zonas donde existen cultivos de invernadero, asociado a los cultivos de invernadero hay industria, en la costa es donde más población hay, pues vemos que hay una buena correlación entre zonas con un potencial geotérmico bueno, alto, y zonas con una demanda energética alta. También existen casos en el interior, como el Valle del Almanzora o el campo de Taberna, donde la industria agroalimentaria y la industria de la piedra también son grandes demandantes de energía in situ. Pues muy bien, esta es una línea de investigación entonces que tiene futuro, porque aúna disponibilidad y necesidad.
¿Dónde está la geotermia? ¿Dónde está? Está asociada a la tectónica activa. La tectónica pues, es la estructura de la Tierra, la deformación por las fuerzas interiores de la Tierra, asociada a fallas activas, que son estas líneas rojas que están pintadas aquí. Ya ven que Almería pues, está llena de fallas activas y no es difícil encontrarlas. Las hay en Valerma, donde hay una planta desalinizadora, Carbonera, donde hay otra, Almería y la zona de Níjar, la zona norte y muchas más, el corredor de la Almanzora, hay muchas, activas. Si vemos una zona de ellas, por ejemplo, el campo de Níjar, zona sur de Filabres, que está considerada como una zona de gran demanda energética, pues vemos que los ensayos que hemos hecho durante años, ensayos magnetotelúricos, estos son ensayos geofísicos, con distintas estaciones, en un perfil de este estilo, vemos este tipo de mapas. Este tipo de mapas nos dan estos manchurrones rojos que nos dicen que la conductividad es la capacidad de que los iones pues, vayan más rápido, porque tienen mayor salinidad o más componente magnético o mayor componente radioactivo o todos ellos. Es más alta. Pero claro, fíjense ustedes la escala vertical en kilómetros, entre 5 y 10, entre 0 y 2. Por lo tanto, asociado a ello, en realidad se trata de campos geotermales. Y uno de ellos, ya lo conocerán porque fue inaugurado por el presidente del Gobierno hace poco, se sitúa aquí, en el campo de Níjar, pero está asociado a los 2 o 3 primeros kilómetros de la superficie. Pero hay más, hay otro en el campo de Tabernas, en Sierra de Alamilla, y como digo, uno bajo el núcleo de la montaña de los Filabres. Pero claro, existen unos problemas que son el agua subterránea, que está en medio, y que adquiere una mineralización alta y radioactividad natural, asociado, como digo, a estos campos. Otro campo es el Almanzora, el valle del Almanzora, que es una zona también de gran demanda energética porque ahí hay una industria importante y que requiere esta energía. Aquí se han hecho igualmente los perfiles. En el Valle de la Almanzora, como ven, hemos hecho muchos. Está bastante bien estudiado. Y obtenemos el mismo tipo de mapas. Aquí vemos una zona que es en el Valle de la Almanzora, donde también existe un recurso geotermal. De hecho, ya se sabe que estaba ahí porque hay manantiales geotermales. Y vemos que en este caso las montañas, tanto por una parte como los filabres como las estancias, no tienen esa capacidad en superficie, sí en profundidad. Estos manchurrones que hay aquí, de color azul, posiblemente sean interferencias de tipo radioactivo, es decir, tipos de rocas que generan los problemas que tenemos hoy día en la provincia de Almería con la radioactividad de los abastecimientos. Estas son las fuentes, están en torno a 5 kilómetros y son muy difíciles de quitar, claro. Junto a estos elementos radiactivos tampoco se descarta que haya tierras raras. Cuidado, que puede ser un descubrimiento importante. Si hacemos una integración de estas dos zonas, vemos la estructura de la corteza terrestre en la provincia de Almería. Se pueden ustedes imaginar la inversión económica que hace falta para poder llegar a esto. Pero claro, ¿por qué hay que llegar a esto? Porque el objetivo de la ciencia es llegar al final, no quedarnos a medias. Entonces aquí tenemos el límite entre el manto de la Tierra y la corteza y las distintas capas principales que nos dan todos los relieves en el sureste peninsular español, incluyendo los volcanes de Cabo de Gata y por qué se nos producen, todos los campos de alteración geotermal asociados a fallas,
etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un modelo interpretativo de por dónde andamos hoy y se han publicado en varias revistas y, bueno, y está pues disponible. Y en él estamos trabajando. En estos puntos vemos que hay, como he dicho, manifestaciones geotermales, en unos casos hidrotermales, porque el vector de transmisión o de emisión de la energía es el agua, y en otros no hay agua, pero hay geotermalismo, hay temperatura. Uno es la balsa de Cela, en el Almanzora, en el valle del Almanzora, en Lúcar. Otro es la sierra de Alamilla y su famoso balneario. Y otro es el Hoyazo de Níjar, que es un volcán, es un cráter de un volcán que estuvo activo hasta hace unos cuantos millones de años y que hay ahí, pues evidentemente, un potencial geotermal muy alto. Pero claro, entre los yacimientos y entre el origen, en medio hay agua subterránea. Hay acuíferos, en ocasiones sobreexplotados, en otras contaminados, en otras... Bueno, yo no voy a entrar ahora en ese tema. En algunos casos son acuíferos catalogados como masas de agua subterránea, es decir, son acuíferos productivos, caso del Almanzora, Taberna o Campo de Níjar, y en otros casos lo que hay son acuíferos marginales que quedan fuera de la regulación de la catalogación de masas de agua, como por ejemplo los materiales fracturados de la Sierra de los Filabres o de la Sierra de Alamilla. Y son justo en estos donde existen las evidencias de los problemas de alta mineralización del agua y de unos contenidos en radioactividad que pueden limitar el uso para abastecimiento y otro uso. Es decir, la geotermia se debe entender como un calor, y un calor que, si hay un fluido, permite la movilización de cosas, salinidades y más cosas, y radioactividades y todo lo que haya ahí en medio. Radioactividad, cuidado, natural. Es decir, no es nada raro que los humanos hayamos puesto, sino que eso estaba ahí ya. ¿Cómo se está avanzando en nuestra investigación? Nuestra investigación incluye 3 etapas: la investigación geológica e hidrogeológica, para identificar los indicios geotermales; la prospección geofísica, para definir las dimensiones del reservorio geotermal; y la prospección y testificación mediante sondeos de investigación, porque, claro, hay que tocar ese agua o ese fluido hidrotermal o esa evidencia. Este es un ejemplo del campo de Dalías que demuestra que sin investigación no podemos gestionar los recursos. Este era el mapa geológico que había en 1982 y este es el que hay a partir del año 2002 gracias a una importante inversión económica de usuarios, Junta de Andalucía y los institutos de investigación. En este caso fue el Instituto Geológico y Minero. Esta es la zona con mejor conocimiento geológico de la provincia de Almería. El resto de la provincia de Almería sigue teniendo este tipo de mapas. Así que cuando hablamos de gestionar los recursos hídricos, vamos a empezar por cambiar la plumilla y el rotring por el ordenador. La prospección geofísica. Aquí muestro 2 ejemplos hechos en Almería de cuál es la estructura que se deduce. Ya no estamos hablando de toda la corteza terrestre ni de grandes extensiones. Ya estamos hablando de alguien que quiere hacer una prospección geotermal para encontrar agua, para encontrar un fluido hidrotermal o para lo que él quiera, pero ya una cosa práctica. Este sería un ejemplo para una profundidad de unos 2 kilómetros y este sería uno para una profundidad de un kilómetro, con 2 objetivos distintos. En este caso hay un caudal muy alto, una profundidad del sondeo de exploración en torno a 1.300 metros y una temperatura de 130 grados. En este caso es mucho más modesto el objetivo porque se quiere para otros asuntos. En este caso el pozo intersectará la falla que genera el fluido hidrotermal en torno a 500 metros, dará una temperatura de 70 grados y tendrá un caudal bajo. Y ustedes dirán,
¿Y cómo se sabe todo eso? Hombre, pues porque somos científicos y utilizamos muchas técnicas indirectas, radioisótopos, hacemos una cantidad de técnicas importantes y podemos llegar a estimar este tipo de cosas con una incertidumbre. Ya les dije antes que la hidrología, a pesar de que es incierta, es mucho menos incierta que la economía, ¿verdad? Javier, por favor, ve concluyendo cuando pueda. ¿Y cuánto cuesta un sondeo de esto? Ya ven las máquinas que hacen falta. Ya esto pinta caro. Entonces estamos viendo que para un sondeo de 2.000 metros estaríamos hablando de 1 millón de euros. Aquí vemos todas las curvas y precios, etcétera. Vale. Entonces, como he dicho, ¿qué precio tiene esto? Al nivel de investigación que tenemos aquí en Almería ya, ¿cuánto cuesta hacer esto? Pues esto vale para exploración. Podríamos estar hablando desde decenas de miles de euros, o sea, bastante barato, hasta varios millones de euros, depende de los objetivos que queramos. Nuestro objetivo como Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿cuál es? Pues definir regiones geotérmicas en Almería. Hemos empezado por aquí. La financiación, nosotros estamos con esta, que es la agencias públicas y fondos europeos, pero existen todas estas y animo a las empresas a que participen, porque serán las grandes. Esto se hace para las empresas y para la sociedad, pero también puede ser una financiación comunitaria de empresas o incluso comunidades energéticas, asociaciones de pueblos, asociaciones de lo que sea, que se unen para un objetivo, que es el de producción de energía constante. Aquí no hay variaciones temporales. Y aquí entro en un punto que no lo voy a tratar con mucho en detalle, pero sí que voy a hablar de qué marco regulatorio es el que hay para todo esto. Pues bajo mi punto de vista hay un vacío legal importante. Porque como hemos visto al principio, se intenta gestionar la geotermia como un recurso hídrico renovable por las agencias del agua, lo cual es un concepto erróneo, ya que por lo pronto no tenemos ni tan siquiera una definición hidrogeológica de esos medios. Lo mejor o más acertado sería gestionarlo como un recurso energético de renovación lenta a muy lenta. Estamos hablando de que el agua hidrotermales hemos visto mediante una datación radioisotópica que pueden tener entre 1.000 y 20.000 años. Claro, intentar gestionar eso como un recurso hídrico de renovación interanual, pues es cuanto menos muy atrevido. De hecho, creo que se opta por esta opción porque esta se desconoce por completo, ¿vale? Por último, la regulación, sea de una forma o sea de otra, yo opino que esta puede ser más apropiada, aunque habría que valorarla, dependerá en cualquier caso del funcionamiento hidráulico de cada uno de esos reservorios geotermales, de todas sus propiedades hidráulicas, lo cual evidentemente pues, requiere invertir en investigación. Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través de fondos europeos, fondos algunas veces privados y alguna ayuda estatal, vamos por donde vamos. Si queremos impulsar esto, pues como es lógico, hace falta pues, ponerse a los casos prácticos, a los interesados. Les dejo el contacto por si alguno de ustedes quiere pues, preguntarme alguna duda o charlar un rato sobre esto. Estoy abierto a lo que ustedes quieran. Y ya está. Bien, muchísimas gracias. A continuación vamos a dar paso a la última ponencia de la tarde. La va a efectuar Javier Toribio y nos va a hablar de la misma temática, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico. Cuando quiera, Javier, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias, no voy a repetir, a todos los ponentes anteriores por la magnífica organización. Yo creo que a pesar de los posibles extensiones que haya habido en alguna de las ponencias, pues se están cumpliendo los plazos, ¿no? Prácticamente, ¿no? En los tiempos.
lo cual es maravilloso. Y nada, buenas tardes. Yo, extrañamente, como sabía que era el último, me he apuntado a una ponencia para 1 hora, ¿vale? Lo digo, pero para evitar que sea de 1 hora y teniendo en cuenta la intervención desde un punto de vista científico de mi tocayo, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, voy a detenerme en cuestiones puntuales. Veréis que la presentación efectivamente era bastante larga. No me ha dado tiempo a tamizarla un poquito. En cualquier caso, voy a dar mensajes que yo creo que, recogiendo el guante que ha dejado planteado en esa crítica, ¿no?, desde un punto de vista de, yo no diría tanto de vacío legal, que también, pero si hay algún marco normativo es bastante disperso, en mi opinión, ¿vale? Sobre todo por lo novedoso, ¿no? Es decir, la geotermia, desde un punto de vista jurídico y teniendo en cuenta nuestra tradición minera, pues España, ya sabemos, ¿no?, desde finales del siglo XIX es tradición en España explotar muchos recursos. Si bien es verdad que la geotermia y otro tipo de recursos energéticos, minerales, mineroenergéticos, se identificaron como demandantes de una clasificación concreta a partir del año 80, súper reciente, en el momento en que se propicia una modificación de la Ley de Minas por diferenciar lo que serían aguas termales y sacar a unos recursos geotérmicos y otro tipo de recursos minerales que producen energía o que ayudan a que sean un recurso energético. De ahí destacar, ¿no?, esa presencia de esa doble, de esa bicefalia, ¿no?, de la geotermia, puesto que participa no solo de la norma minera, sino también de la norma energética. Y, por lo tanto, de ahí dejar un poco el acento puesto en esa dispersión normativa que no ayuda, desde luego, a que a día de hoy podamos tener claro cuál es el cuerpo normativo al que debemos de atenernos, ¿no? Sobre todo cuando, por las características de nuestro sistema competencial autonómico, esa facilidad que se le ha dado a las comunidades autónomas para poder asumir competencias en la materia ha provocado ciertos problemas que pondremos de manifiesto ahora en un momentito. Bien. La normativa, bueno, el marco constitucional sabemos que es el Estado el que tiene la competencia para establecer el desarrollo normativo básico, ¿de acuerdo?, sin perjuicio de la intervención de las comunidades autónomas. Ha habido alguna comunidad autónoma más precoz, como fue la ley cántabra, que prácticamente recogiendo el marco normativo estatal, hace suya, ¿no?, la regulación de la ordenación minera. Voy a dar unas pinceladas en materia de minería, de energía, para que veamos de algún modo, podamos llegar a la conclusión que estaba poniendo de manifiesto al principio acerca de la dificultad de poder establecer o atender a un marco normativo concreto, ¿no?, siendo teniendo un carácter más transversal, que sería lo deseable, y es bastante vertical y es bastante horizontal. Bien, como decía, la gran mayoría de las comunidades autónomas se han atenido única y exclusivamente a recoger en sus estatutos de autonomía la capacidad de poder desarrollar esta normativa, pero, insisto, la gran mayoría se han dedicado única y exclusivamente a recoger el sector minero, ¿vale?, la geotermia y el resto de los recursos y yacimientos mineros desde una perspectiva ambiental, ¿de acuerdo? Bien. Voy a pasar quizá rápido todo el elenco de normas, lo cual, de algún modo, pone de manifiesto ese carácter tan disperso que tiene el ordenamiento jurídico en la materia, para centrarme principalmente en las cuestiones que, como decía, me suscitan más interés, ¿de acuerdo? El objeto de la presentación es, por un lado, para explicar que es novedoso, es decir, no existen, que me corrijan desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas, no existen hoy, en mi opinión, proyectos, y te animo a que me corrijas, proyectos de geotermia en funcionamiento que digamos, oye, esto goza ya de una solvencia, ¿no?, de un expertise desde un punto de vista
jurídico y técnico que nos permita ahora poner de manifiesto un ejemplo, ¿no? Donde reflejarnos, ¿no? Y buscar un espejo, ¿no? Bien, insisto, la norma, de una forma poco explicada, en el año 80 reforma la Ley de Minas, preconstitucional del año 73, pero que el Tribunal Constitucional ha reconocido en numerosas ocasiones como normativa básica a la que hay que atender y atribuyendo la competencia al Estado español y con un desarrollo reglamentario del año 78. Bien, es en el año 80 cuando, pasando de los recursos de la sección A, B o C, aparece una sección D, que es donde se encuadran a estos recursos geotérmicos. La clasificación que recoge nuestra Ley de Minas, que ha sido, hago un paréntesis, ¿vale?, que ha sido cuestionada en otros impulsos, en otros proyectos, en otras iniciativas para modificar el texto normativo, siempre con la pretensión casi que, oye, de diferenciar con carácter claro cuál es el régimen jurídico a nivel competencial, pero realmente, y en esto sí que no me cuesta trabajo reconocerlo, como diría mi amigo el profesor Arana, más normas no, por favor, pero hay algunos casos en los que sí, ¿no? Y este podría ser uno de ellos, ¿no? No porque la norma del 73, en mi opinión, sinceramente, y creo que lo hemos comentado alguna vez, no esté bien hecha, creo que sistemáticamente está bien hecha y de hecho ha valido durante años y ahí está, ¿no? Y es la que da el marco normativo, pero precisamente en materia de geotermia no sea quizás el texto normativo que yo creo que ayude a enterarnos de dónde nos situamos. Bien, esta era un poco la situación a partir de la Ley 54/1980, de modificación de la Ley de Minas, precisamente poniendo una especial atención en aquellos recursos mineros de interés energético. Se sustituye o aparece esa sección D, donde están los minerales energéticos y se engloban, como hemos dicho, los recursos geotérmicos y otro tipo de recursos también con potencial energético. Por tanto, ese sería, por decir, el marco normativo desde un punto de vista minero, al margen de las referencias que se puedan hacer a la Ley de Fomento de la Minería, el Reglamento de las Normas Básicas de Seguridad Minera, el propio Real Decreto que regula la Ley de Minas del año 78, que no hace referencia, curiosamente, a los recursos de la sección D, no lo modifica, puesto que también existe una previsión en la norma en la que se dice que todas las referencias realizadas a los recursos de la sección C se entenderán realizados a los de la D. De tal manera que podríamos decir que para tener la iniciativa de llevar a cabo un aprovechamiento geotérmico, tendríamos que ser titulares de una concesión administrativa. Me voy a un momento anterior, que no lo he dicho, la Ley de Minas demanializa todo el dominio público. Ya hubo una ley anterior, en el año 44, que precisamente viene de forma sibilina a demanializar aquello que los ingleses, ¿no?, les fue concedido a finales del siglo XIX, se publicó y todos los recursos y yacimientos en España son de dominio público, por lo tanto es un bien demanial que requiere de un título habilitante, en este caso la concesión administrativa. Bien, estas son las dos características que propiciaron principalmente el hecho de que se separara de los recursos de la sección C y pasaran a la D, especialmente el que se le diera un carácter ciertamente preferencial. Y hago un inciso. Sí que hay una apuesta, esta es un poco antigua, porque es del año 80, pero sí que he notado que el legislador o el Ejecutivo, en su capacidad de desarrollo normativo, ha propiciado el darle una preferencia a todos los recursos hídricos que se destinen a impulsar el desarrollo de las energías renovables. Y pongo, por ejemplo, ya que estamos en Andalucía, la planificación de la cuenca del Guadalquivir. Es decir, el plan hidrológico del Guadalquivir altera excepcionalmente la jerarquía de usos del agua, del texto refundido de la Ley de Aguas, y lo que hace es que le da preferencia, incluso antes que al uso riego, se le da un carácter preferente al destino del agua para el fomento y el impulso de las energías renovables. Bien, entonces abandona de algún modo la norma del año 73 para que a los recursos de la sección D se le reconozcan esas
ciertas preferencias, ¿vale?, que se ha estudiado caso a caso, en mi opinión. Bien, desde un punto de vista de la norma, dice, oye, si es que la sección B ya reconocía unas autorizaciones administrativas para la explotación de aguas termales, bien, pues aquí sí que quizás tenga más la voz científica, el punto acreditado de poder explicar que el hecho de que no se cumplan determinadas características de surgencia, por decirlo de algún modo, de termalidad del agua, del recurso, es lo que nos hace pasar el recurso, o sea, ser geotermia y no ser agua termal, ¿vale?, y pasar al recurso de la sección D. Bien, como fuente de energía, el hecho de estar en la sección D, y aquí viene una de las cuestiones que creo más polémicas, en mi opinión, perdona un segundo, efectivamente. Lo que quería poner de manifiesto es que qué hacemos con aquellos recursos que, siendo termales, es decir, recurso hídrico, bien de dominio público, necesidad de explotación a través de una concesión, y que ha habido comunidades autónomas que están poniendo en cuestión porque al considerarlos de poca surgencia, poca temperatura, por tanto, susceptibles de un aprovechamiento más flexible. Y que yo, fíjate, me dedico a asesorar al sector privado, como comprenderéis, yo no tengo ninguna gana de hacer más compleja la norma, pero sí que puede provocar en el impulso de determinados proyectos algo indeseable, que es la inseguridad jurídica. Es decir, el sector privado, si debe de funcionar bien en los sectores regulados, los que nos dedicamos al sector regulado, sabemos que cambia la normativa constantemente, y por eso decía que, ojo, una cosa es no complicar y perder de vista un principio de simplificación de las normas administrativas, y otra diferente es ir a ciegas y no enterarnos de dónde estamos. Hay una iniciativa que me llama la atención del Gobierno de Canarias, que no consideren que estoy criticándolo, simplemente que se ha utilizado un precepto de la Ley de Minas para escapar de los requisitos que exige la normativa minera a la hora de habilitar la explotación de estos recursos. Hay un artículo en la Ley de Minas que a mí me llama mucho la atención, que es el que ha servido de amparo para que determinados ejecutivos a nivel autonómico puedan considerar en sus estrategias mineras, y concretamente pongo, por ejemplo, la de Canarias, que me llama la atención, que lo principal para ellos, para escapar, en el caso de destinar la geotermia a determinados usos, y ahora lo explicaremos con un poquito más de detalle en algún ejemplo, lo ampara en el artículo 3.2 de la Ley de Minas, donde dice, como está subrayado en la presentación, que establece que queda fuera del ámbito de la Ley de Minas la extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales, cualquiera que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propietario de un terreno para su uso exclusivo y no exija la aplicación de técnica minera. Yo no sé si esto científicamente es posible, sinceramente, porque a mí, desde un punto de vista legal, pero intentando llevarlo a la práctica, se me hace un poco, permitidme la expresión coloquial, se me hace bola. Yo no tengo ni idea de si los recursos, si no hay una investigación concreta, yo no sé si tiene interconexión con otro tipo de recursos, las fallas, las placas tectónicas, que si hay un acuífero. Es decir, ya no solo desde un punto de vista de la explotación del recurso, sino los riesgos de contaminación a la hora de llevar a cabo el proyecto. Entonces, insisto, no es que quiera complicar, o mi propuesta no es la de complicar la regulación del sector minero-energético, sino la de que exista una norma que a nivel estatal dé confort para que los proyectos que puedan existir, donde se considere que es muy farragoso el tener que acudir a un procedimiento para la obtención de una concesión minera, se busquen medidas más simplificadas. No lo critico. No sé si existe un mecanismo. En el momento que estamos hablando de recursos y estamos hablando de agua, estamos hablando de bienes de dominio público. Por lo tanto, de entrada se me antoja un poco complicado. Ponía de manifiesto, por ejemplo, la estrategia canaria de geotermia, en la que se descuelgan diciendo, oye, que para determinados usos les parece como digo ahí, esta diferenciación ha evitado que se den situaciones absurdas. Si se considera un aprovechamiento geotérmico para la climatización de un edificio como perteneciente a la sección D, nos obligaría también a tener que circunscribirlo a una superficie absolutamente increíble de extensión,
que no tendría mucho sentido. Por lo tanto, esto es uno de los aspectos que quiero poner de manifiesto para fundamentar la necesidad de hacer una regulación más concreta. Y esto se une también dejando incluso al margen las cuestiones ambientales que ahora abordaremos. Este sería un poco el mapa, y aquí, corrígeme si me equivoco, Javier, pero de entrada se me antoja complicado pensar que si no hay un proceso de investigación correcto, en el sentido más ambiental y sectorial minero de la palabra, difícilmente vamos a poder determinar las consecuencias de una explotación, o mejor dicho, las medidas que hay que adoptar para poder emitir una concesión administrativa o un título ambiental concreto. Y ojo, que por mucho que queramos simplificar, no nos olvidemos que, como bien nos recuerdan la mayoría de las normas sectoriales, y en este caso la Ley de Minas siendo del año 73, que la obtención de un título a estos efectos, para la explotación, bien de un recurso de la sección A o B, que son autorizaciones administrativas, o C y D, que son concesiones administrativas, no exime de la obtención del resto de autorizaciones de otras administraciones con competencia en la materia, como no podría ser de otra manera. A este esquema me refería yo en el momento en el que ponía de manifiesto que, claro, entienden que, oye, vamos a simplificar lo que serían el aprovechamiento de estos recursos para poder suministrar a través de geotermia una energía a edificios, usos residenciales, industriales, agrícolas y en función de la temperatura vamos avanzando y otros sí que estarían entonces en el marco normativo minero. Como bien apuntaba, el último ejemplo, el de alta temperatura para la producción de energía eléctrica, es el que no solo va a depender del agua, sino de la propia temperatura de la muy profunda prospección que se lleve a cabo. ¿De acuerdo? Bueno, como comprenderán, está sometido a un proceso de evaluación ambiental, de declaración de impacto ambiental, con independencia del título ambiental que haya exigido cada comunidad autónoma en su regulación para este tipo de explotaciones. Aparentemente, con este esquema parece que el mundo administrativo es muy fácil. Ojalá esto se pudiera tramitar de una forma sencilla y rápida. Yo creo que tenemos que ser quizá conscientes de aspirar de verdad a una norma de simplificación. Yo no sé si hay alguien aquí que pertenezca a algún ejecutivo de algún gobierno autonómico o estatal, me da igual, pero es verdad que yo cada vez que escucho una iniciativa de simplificación normativa me echo a temblar y también me froto las manos, ojo, porque la verdad es que es increíble que cada vez que se da un paso en esa línea, lo que se hace es hacerlo todo muchísimo más complejo, ¿no? Ya empezamos en su día con la Directiva de Servicios de Declaración Responsable y a día de hoy todavía no sabemos por dónde vamos, si se cumple, se incumple o si realmente es que es para multar a España, ¿no? Sancionar a España en cómo lo ha regulado a nivel municipal sin ninguna uniformidad que desde luego deja una situación de desamparo tremenda. Bien, solo en algunos casos sería exigible la autorización ambiental integrada en el marco de la normativa IPPC y la transposición, bueno, y el desarrollo normativo que hayan hecho cada uno de las comunidades autónomas. Y aquí, por detenerme un poco más, ahora en el marco regulatorio del sector eléctrico, para decir que está contemplado como una fuente de energía renovable, como bien se ha puesto de manifiesto en la ponencia de mi compañero, y recordar que la producción de energía eléctrica, en este caso, yo no sé si los costes son interesantes como para poder producir energía eléctrica e irme a mercado y vender a pool. Si no hay, no sé, una convocatoria que me dé a mí esa posibilidad de lo que tildó el Gobierno, ¿no?, a partir de la reforma de la Ley del Sector Eléctrico y el Real Decreto 413 y toda la jurisprudencia que se emitió, que se propició a partir de los recursos de responsabilidad patrimonial por el cambio de régimen retributivo, de la rentabilidad razonable. Pues yo no sé si esto al final va a depender mucho de cada proyecto, caso a caso, si puede resultar rentable o no, y sostenible el hecho de que se lleve a cabo un proyecto de estas características. No quiero ser tampoco halagüeño, pero ahí dejo plantear un poco la cuestión. Javier, por favor, sí. concluye. Ya por último, decir que en el marco del sector eléctrico pertenecen al grupo B de energías renovables y, por lo tanto, también son aspirantes a un régimen retributivo
que tendrá que comportar también la obtención de sus correspondientes autorizaciones. Insisto, sería mejor una regulación más integrada. Y, por último, aludo a lo que ya he puesto de manifiesto antes, la existencia de ayudas y, sobre todo, en el marco, no solo ya a nivel autonómico, sino en el marco de las ayudas del plan Next Generation, del plan de recuperación, y que se han contemplado también. Por lo tanto, estos proyectos pueden aspirar a ser beneficiarios de ayudas. Y estas serían las conclusiones que he ido poniendo de manifiesto a lo largo de la breve ponencia, espero, no sé si ha sido breve o no. Hombre, 40 slides, yo creo que en 10 minutos, ¿no? 15, no sé. Bien, quedémonos un poco con estos mensajes, ¿no? Muy sencillos, ¿no? Regulación dispersa, con interpretaciones autonómicas dispares. Conseguir un régimen jurídico ayudaría a tener un corpus normativo integrado y uniforme, y consiguiendo con ello dotar los proyectos de menor complejidad y, sobre todo, de una mayor seguridad jurídica para el sector privado. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición.